cordial bienvenida a esta nuestra segunda sesión de nuestra semana número 2 de contemporáneo. Bueno, el día de ayer pues hacíamos una pequeña retroalimentación de lo que era la semana número 1, dábamos un recorrido por lo que son el contenido temático de nuestra unidad número 2 y también abordábamos las 3 y 4. Bueno, el día de hoy pues vamos a profundizar un poquito más en lo que son las actividades integradoras y bueno, y vamos a recapitular un poco de lo que vimos la sesión pasada. Bueno, para ello pues les comparto la pantalla para que podamos ir dando seguimiento. Nuestra segunda semana en donde tenemos primeramente la bienvenida, la retroalimentación de semana número 1, la presentación y propósito de la unidad 2, el desarrollo del contenido temático, las actividades formativas de semana número 2, la explicación de actividades integradoras 3 y 4, y el espacio para aclaración de dudas y nuestro cierre. Les decía, sin embargo, pues en este momento, ver estudiantes, pues les dejo la sesión grabada y vamos a profundizar un poco acerca el contenido de esta a analizar en esta semana 2. ¿Sí? Bueno, pues de manera general hablábamos acerca del crecimiento en esta época de la Segunda Guerra Mundial, del auge de dos corrientes políticas, que era el socialismo y el capitalismo. El socialismo en donde el gobierno prácticamente es quien administra los bienes, los recursos, la distribución de todos los beneficios sociales de la población y también, y por otra parte, el capitalismo, pues que sí permite que las personas sean dueñas de su propio dinero, de su propia riqueza, propicia la compra y venta tanto de productos como servicios, y en este caso también los particulares pues son dueños de sus propias propiedades, mientras que en el socialismo no. En el capitalismo se puede apreciar más esta clasificación de las clases sociales, mientras que en el socialismo no permite el crecimiento, sino todos son iguales, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, aprendiendo acerca de las causas, el desarrollo de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, pues estos movimientos bélicos y genocidio de los judíos, y esto lo vemos principalmente con Hitler, esa parte del socialismo contra el capitalismo. Otro tema pues es la de Asia y África. Y pues también tenemos en el de la Segunda Guerra Mundial, que inicia en el año de 1939, que, bueno, ya venían algunos conflictos desde el año de 1919, en donde vemos pues también las facciones, ¿no? Las facciones entre países que fueron aliados, y pues de igual manera este tema pues surge o este problema era una lucha entre las potencias mundiales por tener pues mucho más colonias, más territorios que controlar, con la finalidad de que estas
potencias mundiales o estos países, pues como influencia. Entonces, pues aquí vemos dos ejes, el eje de Berlín, Roma y Tokio, y también tenemos otros aliados, ¿sí? Entonces, dentro de estos aliados, pues hay algo muy particular que vemos aquí, que es la parte de Estados Unidos con la Unión Soviética. Esto fue en un inicio, sin embargo, pues estos dos países mantuvieron un sistema democrático, donde el pueblo tenía el poder de elección directa y de manera secreta, pero sabemos que esto pues era totalmente distinto. Líder que era ese libre comercio. Vemos aquí en el primer eje mundiales también juntas, que eran Alemania y era Japón. Y Japón pues toma como referente esta parte de la caída de lo que fueron las potencias mundiales en la Primera Guerra Mundial y se consolida como una potencia dentro de esta Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Bueno, entonces este conflicto pues surge en el año de 1939, decíamos, pero de esta manera, pues vemos que Estados Unidos no entra directamente a la guerra, sino lo hace algún tiempo después, pero tiene lo más significativo de esto es pues, que se enfrascó con Japón en una guerra, ¿no? Sin embargo, sabemos que esa guerra termina con lo que fueron la detonación de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, lo que deja consternados al mundo. Y vemos entonces que pues nuestro mundo pues estaba totalmente dividido. Algunos países querían ser capitalistas, otros querían ser socialistas. El socialismo pues estaba un poco enfocado a lo que era el imperialismo, porque solamente había un líder, se basaban bastante en lo que era el uso excesivo de lo que era el poder militar y sobre todo también un sistema de tipo nacionalista. Mientras que el capitalismo, pues pugnaba por una democracia, ya se los decía, porque el pueblo era quien elegía a sus gobernantes, y también esto pues cada vez crecía mucho más porque los países ya querían ser totalmente libres, generar su propia riqueza, compartir productos y servicios a nivel mundial, mientras que el socialismo, los países que estaban dentro de este sistema socialista, pues Rusia no se los permitía. ¿Por qué? Porque estaba en contra de Estados Unidos. Entonces, la URSS y Estados Unidos se enfrascaron en la Guerra Fría, ¿no? Que era, no fue como tal una guerra, un conflicto bélico, pero sí fue una lucha en demostrar quién tenía más poder armamentista, quién tenía más poder tecnológico, quién tenía una mejor economía, y todo ello pues fue dándose, pues muchas naciones se fueron dando cuenta que el sistema más viable era el democrático, porque el sistema socialista pues no podía abastecer, no podía brindar los derechos y necesidades a que la población debía tener acceso. Entonces ahí vemos que el sistema socialista pues empieza a tener una decadencia. No es algo recomendado
servicios públicos, se destruyen las fuentes de empleo, se destruye la economía, con ello pues también las leyes prácticamente quedan pues totalmente sin efecto. Entonces pues prácticamente es algo negativo para la sociedad. Gran cantidad de las personas pierden familia, existen desplazados, no hay cómo alimentarlos. Entonces ahí la negatividad de lo que es la guerra, ¿no? Y estos son efectos inmediatos. Pero uno de los elementos humanos, ¿no? Vemos cómo mucho lo que fueron al él querer una raza pura, ¿no? Una raza en donde solamente los blancos, los de raza aria, se denominaban de esta manera, y que cumplieran con ciertas características, fueran los que dominaran. Inclusive él tenía una idea, ¿no? De todas las demás razas o judíos también, y que no comulgaran con la finalidad de mejorar las características de la población, ¿no? Y que todos fueran rubios, altos, ojos azules, tal como se caracteriza a esta raza alemana. Entonces, esta situación, pues, hizo una toma de conciencia en lo que fueron los derechos humanos y en esos derechos de igualdad, de seguridad, de libertad y de propiedad, que lo tengo aquí en esta, de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, en donde vemos pues que el mundo queda totalmente pues eran las naciones que aplicaran todo el poder de su 5, que fue las Naciones Unidas. Vemos que aquí el genocidio judío, esas bombas atómicas y esa cantidad. Y entonces fue como se empezó a hacer una carta de las Naciones Unidas. Hubo una mujer también llamada Eleanor Roosevelt que conjugó todas esas necesidades que quería la población y creó algo que fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Entonces es ahí donde nosotros vemos pues consagrados esos 4 derechos fundamentales que nosotros podemos tener también y podemos entender como valores: el valor de la igualdad, el valor de la libertad, el valor de la propiedad y el valor. Bueno, esos son los transformamos a lo que significa cada uno de ellos. Pues podríamos mencionar en la igualdad, pues que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, que el hombre y la mujer no existe discriminación de raza, de género, de sexo, de nacionalidad, de qué más, de ideología, etcétera. Si hablamos de la libertad para poder viajar por todo nuestro territorio nacional o por todo el mundo, cumpliendo solamente con lo que nos señala la ley, la libertad de darnos, la libertad de poder contraer matrimonio, la libertad de poder tener hijos, etcétera. Si hablamos de la seguridad, pues esa capacidad de nosotros
pues ¿para qué? Para que tengamos pues una vida pues sin mayor preocupaciones, ¿no? Que podamos tener un lugar en donde vivir, que el gobierno también nos procure elementos como la salud, la educación, también que tengamos, que si vamos a trabajar, pues también tengamos prestaciones. Y si hablamos del patrimonio, pues también señalar que el hecho de que seamos humanos también quiere decir que podemos tener una casa, que podemos tener lo que podemos poseer algo valioso y que ese algo valioso tanto lo podamos comprar como lo podamos vender, ¿no? Entonces vemos que la ONU pues fue fundamental para estas relaciones internacionales y siempre procurar la paz y mediar los conflictos entre países de tal conflicto así, de esta manera tan brutal como fue con la aplicación de las bombas atómicas, como fue con el genocidio y poner fin a esta situación de conflictos. Sabemos que a la fecha pues seguimos teniendo pues conflictos, tan solo veamos pues la relación entre Ucrania y Rusia, pero sabemos que independientemente de que existan instituciones internacionales, pues los países siguen siendo totalmente autónomos, ¿sí? Bueno, entonces, entonces, pues vemos que a raíz de ese surgimiento de las también un nuevo mundo, ¿no? La crisis del socialismo. Y entonces aquí vemos que muchos de los países pues, lo que querían pues elegir a sus propios gobiernos, una forma de gobierno que no funcionaba porque el gobierno era el que tenía que crear los productos, que tenía que crear los trabajos los productos para consumo, los trabajos poder para poder satisfacer necesidades de la población. La industria también estaba a cargo del gobierno. La situación militar también estaba a cargo del gobierno, o sea, prácticamente el gobierno monopolizaba todo, pero ¿qué pasaba? Que el gobierno también no podía hacerse cargo de todas las necesidades de la población. Entonces, al haber más democracia, al haber más participación de la iniciativa privada y con parte del gobierno y que la misma gente o población pudiera elegir a sus gobiernos de control y se podían cubrir más esos derechos de los que proponía la ONU, ¿no? Entonces, pues, a pesar de eso, pues no dejaba de haber diferencias entre el cambio, pues no solo esta parte del muro de Berlín y aquí había en una misma ciudad levantar un muro con la finalidad de que nadie pudiera cruzar del otro lado. Entonces, esto pues dividió una sociedad, dividió familias, dividió eh, ideología. Entonces, varias personas en ese intento desesperado por cruzar otro lado, pues hizo que que perdieran la vida. Sin embargo, fue hasta el año de 1989 donde y vemos cómo fue la descolonización de África y Asia, en donde vemos que pues muchos países pues escuchaban, ya tenían de tipo liberal, en donde ellos querían pues
ser dueños de su propio territorio, querían su propio gobierno, mediante acuerdos, y esto, pues, todos esos países que fueron poco a poco cobrando su independencia, pues, ¿qué hicieron? Elegir un sistema de tipos democrático. Y aquí nosotros vemos algunos países en África, cómo fueron logrando esa independencia. Podemos tener a Marruecos, a Túnez, a Ghana, a Guinea, a Togo, Benín, Nigeria, Madagascar y Senegal, que poco a poco fueron logrando independencia, pero hay algunos lugares que a la fecha, pues continúan siendo colonias de, pues si ustedes investigan un poco más, pues se darán cuenta de que hay naciones o hay territorios que siguen siendo controlados por otras naciones. Hablaba, pues surge el tema en donde vemos pues el surgimiento de países potencias mundiales o de primer mundo, países emergentes, pero también tenemos otros países pues que son pobres, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos a los países musulmanes en donde se encuentran, los países emergentes cuáles son, y los que están menos adelantados pues son, aquí tenemos. Escuchen bien este término porque más adelante, la próxima semana, lo van a volver a utilizar. El fenómeno de la globalización se da en ese intercambio de bienes y productos entre países, la importación y exportación de productos. Pero el día de ayer les señalaba, si tú fueras un empresario, ¿a dónde precio? Bueno, creo que la respuesta es más que obvia, ¿no? Que llevarlos a un país donde tu producto valga más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las empresas llegarán y la tecnología llegará a los lugares que tienen poder adquisitivo, pero no a los lugares que son pobres. ¿Y qué quiere decir? Que prácticamente la globalización pues tiene dos caras, una cara positiva y una cara negativa. Lo positivo es que sí hay un avance tecnológico, hay un avance científico, hay un intercambio de productos, de compra y venta de productos, pero ¿entre quiénes? Entre los países que tienen una economía, pero no entre aquellos que no la tienen. De tal manera en que mientras los países ricos se enriquecen más, los países pobres quedan cada vez más rezagados, ¿no? Y bueno, ¿y qué nos deja esta parte de las potencias imperialistas, ¿no? Pues prácticamente nos deja como que un derivado que son pues las dictaduras, ¿no? Que las dictaduras pues son nada más en una sola nación, pero pues tenemos a líderes que son prácticamente que vienen de un corte militar, en donde vemos la violación de los derechos humanos, vemos la limitación de la libertad de expresión, el Estado le da pues muchas facultades prácticamente al sector militar, se restringe la participación de los ciudadanos en las elecciones y pues las leyes se van generando a beneficio de quién, pues del líder, ¿no? Y ahí tenemos nosotros a varios ejemplos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, entre otros más. Y entonces el recurso de esta semana los invita a analizar a esos periodos dictatoriales en estos países que les estoy mostrando en este momento para que ustedes pues investiguen un poco más, ¿sí? Bueno, y pues de momento pues sé que no hay dudas porque pues no hay estudiantes aquí en la sesión, pero pues si les surge alguna duda pues con toda confianza acercar a su servidor mediante el correo electrónico o también mediante el mensajero de la plataforma para exponerme sus dudas y ya les estaré contestando a lo más pronto posible, ¿no?
Como saben, pues siempre los foros pues, son un elemento primordial en donde deben reaplicar las reglas de la netiqueta, que no está por demás el mencionárselas, que son pues el hecho de escribir sin faltas de ortografía, siempre comenzar con un saludo, hacer un contenido pues de preferencia con sus propias palabras y finalmente terminar con una despedida. También pues es importante que cuando ustedes escriban pues sean claros, concisos, que ordenen bien sus ideas y sobre todo mantener siempre el respeto y la cordialidad, ¿sí? Ya saben que si escriben puras mayúsculas pues es sinónimo de estar gritando y también es correcto pues emplear de forma, bueno, ya estoy repitiendo, de forma correcta pues el uso de las mayúsculas y de las minúsculas, ¿no? Bueno, tenemos varias preguntas aquí en nuestro foro, aunque saben que no es necesario. Cuando ustedes participen, no me hagan a manera de cuestionario, ¿no? No es correcto también que me den respuesta a todas las preguntas y en una sola participación, sino pueden tomar una o dos preguntas y contestarla y profundizar sobre esos cuestionamientos. En otra participación pueden tomar otra pregunta y dar respuesta. Entonces, es importante que pues vayan dosificando también sus aportaciones para que pues no se vea solamente así como a manera de cuestionario, ¿no? Su respuesta. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué motivaba a los actos del expansionismo? Porque, pues, ¿qué era lo que querían prácticamente los países? Pues tener más colonias, más territorios que controlar y sobre todo también, ¿no? Porque pues hablamos de países naciones poderosas que querían conquistar territorios, riquezas del sur. ¿Cuáles fueron las causas de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles fueron las causas también de estas, de estos actos? Si era correcto por pelear por territorios, cuando vemos que, pues, que cada territorio pues, debe de ser regido por el gobierno por sus propias instituciones, ¿sí? Dice, ¿piensas que después del Holocausto ha existido un evento violento de la misma magnitud? Entonces, pues, vean, dentro de este periodo del Holocausto, pues cuántas miles de gentes murieron por discriminación, por este, en los campos de concentración, el hambre que les hacían pasar, el ser cautivos en un lugar. Entonces, pues ustedes analicen si a la fecha ustedes pueden equiparar esta situación que violaba los derechos humanos a algo que haya existido actualmente. Dice la siguiente pregunta, ¿en la actualidad hay gobiernos equiparables a las dictaduras de Latinoamérica en el siglo XX? Bueno, en la actualidad, pues hablamos de 2022, ¿no? Y ahora, en este año 2020, dictaduras en Latinoamérica. Bueno, entonces, pues yo les invito a pues, analizar algunos gobiernos de aquí, de nuestro mismo continente, ¿no? Vean a Venezuela, vean a Perú, ¿qué más podemos, pueden analizar también a Cuba. Entonces vean si en estas aún existen y pues den algunas características de ellos. ¿Qué organizaciones que conoces que luchen para evitar los sucesos como estos? Aquí yo les sugeriría que investiguen organizaciones que pertenecen a la ONU. Hay varias
varias instituciones que luchan para garantizar los derechos humanos. Solamente es cuestión de que ingresen a la página oficial de la ONU, investiguen a sus organizaciones, cuál es la función de cada una de ellas y pues nos las den a conocer. Sí existen organizaciones, nada más hay que hacer un poco de lectura en investigación, ¿sí? Bueno, pues eso es en cuestión del foro Aprendiendo. Y bueno, pues vamos a comenzar ahora a otro elemento que es las tareas integradoras, ¿sí? Bueno, a ver, déjenme ver si no se ha cerrado mi sesión. Creo que no. A ver. Entonces tenemos la primera tarea integradora. Ah, ya se cerró mi sesión. Aquí está. Bueno. Y vemos la primera tarea integradora, que es la que refiere a la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, ¿sí? Bueno, vamos a dar las integradoras, leamos la rúbrica. Nunca se les debe de olvidar la rúbrica, ¿sí? Entonces, esta Guerra Mundial, analizar sus repercusiones, incluye la caída del muro de Berlín y realiza un cuadro comparativo. A ver, vamos a copiarlo y lo vamos a pasar a una hoja en blanco. Aquí está. Ahí no se quita este cuadrito negro. Y lo ponemos. Esto es lo que nos pide. Línea del tiempo que incluya antecedentes y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín, pero en todos son antecedentes y desarrollo. Ok, aquí está. Sería el primer elemento que nos pide que nosotros hagamos. Estos serían los primeros. Luego nos dice, graba un audio en el que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en el mundo actual. ¿Ok? Y dice, la última, realiza un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Guerra Fría y la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Fría, durante la Guerra Fría, ¿sale? Bueno, entonces, aquí tenemos tres elementos, entonces tres pequeñas tareas que tenemos que realizar. Una línea del tiempo, y tomando en consideración tres temas, tenemos que grabar un audio, tenemos que subirlo a una nube y realizar un cuadro comparativo. ¿Vale? Vamos a darle ahora una revisadita a la rúbrica. Ya les había comentado que la rúbrica siempre se compone de 4 indicadores, que es el cognitivo, el actitudinal, pensamiento crítico. Es prácticamente lo mismo, porque en todas nos dice que debemos utilizar
atender a todas las instrucciones y hacerlo dentro del tiempo señalado en la plataforma. Entonces, pues, si nosotros nos vamos al comunicativo, nos dice que debemos de utilizar las reglas de la NET, pueden tener buena ortografía, buen orden de ideas, ser claros, coherentes y precisos. En donde sí debemos de poner, bueno, en todos debemos de poner atención, sin embargo, lo que ya cambia y en el pensamiento crítico, ¿sale? ¿Por qué? Porque en el cognitivo es primeramente que hagamos todos los elementos que nos piden indicaciones, elaborar la línea del tiempo, que de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el muro de las... Y si hablamos del pensamiento crítico, pues ya nos habla acerca de qué comprendimos, ¿no? ¿Qué lo dice? Reconocer los antecedentes y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Berlín, comprender por qué la Segunda Guerra Mundial es el punto de partida para la organización del mundo y discernir claramente las diferencias existentes entre Estados Unidos. Nosotros estamos bien aquí, en este punto, en consecuencia tendremos un buen pensamiento. Entonces, si ustedes ya me piden una extensión porque no entregaron la tarea, ¿en qué elemento estarán bajando? En el actitudinal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no lo están entregando dentro del tiempo, dentro de los tiempos estipulados, ¿sí? Bueno, entonces, primer elemento, aquí les había preparado yo unos materiales para que ustedes pudieran verlos. Este es de la tarea número 3. Y dice que tenemos dos maneras de hacer la línea del tiempo. Podemos hacerla mediante una aplicación que se llama Smart Art, o podemos también hacerlo mediante una, pues, a manera de una infografía de línea del tiempo. Entonces, aquí ustedes pueden hacer consideren mejor. Haciendo mi línea del tiempo a través de del Smart Art, pues me tengo que ir al menú insertar de Google, tengo que ir a la opción Smart Art y posteriormente buscar el elemento que más me convenga, ¿no? Puede ser este de aquí. ¿Cuál será? A ver, puedo hacer este, ¿no? A ver, vamos a elegir. Yo elegir, pues, el primer tema, que sería la... A ver, un segundito. Podría yo elegir el primer tema, que sería el de la Segunda Guerra Mundial. Aquí está. Ahí está, Segunda Guerra Mundial. Y aquí, en el siguiente, pues elegiría otro, que sería, aquí está, lo tengo, Guerra Fría. Bueno, aquí está. En pues podría yo ir tomando en consideración el otro tema, que sería el muro de Berlín. Ahí ya lo eliminé. ¿Vale? Y bueno, y ya aquí
pues estaría dando 2 antecedentes y 2 consecuencias, ¿vale? Está un poquito corto, pero ustedes pueden, inclusive, para que su línea de tiempo quede mejor, pues pónganle orientación horizontal para que puedan agregar, ¿no? Y entonces, Segunda Guerra Mundial, pues a lo mejor inicia en 1939, esa sería una característica, y ya le estoy poniendo el inicio y la fecha, ¿no? Entonces, ustedes también ya aquí en este caso le pueden dar eh, algún color, un diseño, un formato, el que ustedes gusten. A ver, aquí está. Vean, entonces, pues va cambiando, ¿no? Entonces, yo les sugeriría que fueran 2 antecedentes y 2 características del desarrollo por cada tema para que, pues, también su misma línea pues no vaya a quedar enorme, ¿no? Y no, después no se alcanza a ver bien pues la información. Si ustedes no la quieren hacer de esta manera y consideran que se les hace más fácil hacerla, por ejemplo, en Canva, por ejemplo, también pueden hacerlo. Yo por aquí también les compartí un link en el documento que en donde ustedes pueden ir a alguna página, por ejemplo, en esta de Canva, en donde pueden hacer ustedes líneas del tiempo a través de infografías. Entonces ya les decía, la creatividad pues es de cada uno de ustedes. Ustedes aquí vean cómo pueden elegir algún día. Pues aquí hay varias. Por ejemplo, tenemos está por acá. Aquí algunas con imágenes. Las que ustedes quieran. Este tema, hagan 4, 2 antecedentes y 2 de desarrollo, ¿sí? Entonces, aquí les dejo este link para que ustedes puedan trabajar. Entonces, no voy a profundizar en ellos porque acuérdense pues que me llevaría pues prácticamente toda la sesión y pues no avanzaría. Pero pues recuerden que pues para ello es importante también dedicar tiempo, ya que pues necesitan pues ustedes pues diseñar en este caso y aplicar su creatividad. ¿Sí? Bueno, pasamos al siguiente punto que nos habla del audio. ¿De qué forma la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué les puedo decir? Pues primeramente que el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial trajo consecuencias hasta nuestro año 2022, ¿no? No me vayan a decir consecuencias inmediatas. Hay consecuencias, por ejemplo, pérdidas humanas, desplazamiento de la población, ¿qué más? Pueden hablarme hacer, ¿qué más? De destrucción de las ciudades, ¿de qué más? Pueden hablarme de las bombas atómicas que dejaron gran cantidad pues de problemas, ¿no? Entonces, pero hay situaciones, por ejemplo, que son de manera inmediata, o sea, esta pregunta no les está diciendo que ustedes digan las consecuencias que de forma inmediata dejó la Segunda Guerra Mundial, sino lo que trajo para la conformación del mundo actual, o sea, hasta nuestros días. Entonces, si yo digo, pues en la Segunda Guerra Mundial, pues terminó la Segunda Guerra y pues resulta de que, pues actualmente, una de las repercusiones negativas, pues es que en los lugares donde cayeron las bombas atómicas, pues sigue habiendo nacimientos de gente que nace con alteración genética o ¿cómo se llama? O que nace con algunos con muchos problemas de salud y todavía después de tantos años se siguen manifestando este tipo de situaciones en cuestión médica, bueno, pues esa sería una repercusión hasta nuestros días, ¿no? Entonces, ya les di un tip, pero ahora ustedes investiguen algunos más, ¿no? ¿Qué más? Hubo, pues,
las naciones también buscaron, pues, ser libres, ¿no? ¿Qué más? Entonces, pues ya a ustedes les tocará investigar repercusiones no inmediatas, les decía, porque si no, no estarán dando respuesta, repercusiones que sean hasta nuestros días, que podamos nosotros ver hasta este momento, ¿no? Que a lo mejor si no hubiera existido la Segunda Guerra Mundial, pues seguiríamos como hace muchos años. Bueno, luego nos dice, sube la nube y comparte la liga en un documento. Yo sé que actualmente esto se les va a facilitar el grabar un audio, principalmente si lo hacen a través de su celular. Hay varias aplicaciones que ustedes pueden hacer, pero pues en lo personal yo les recomiendo una página, a ver, aquí la voy a jalar tantito, que se llama, ya lo compartí el día de ayer, que se llama Vocaro. Aquí está la aplicación, se llama Vocaro. ¿Vale? Ya nada más, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pues nada más lo único que van a hacer es darle clic y ya empieza a grabar, empiezan ustedes, acuérdense, como es un medio de comunicación, esto que están haciendo, pues también tienen que cumplir con sus reglas de la netiqueta, siempre comenzar con un saludo, decir que, cómo se llaman, a qué grupo pertenecen, explicar pues el tema que van a, bueno, dar el nombre del tema del cual van a hablar, y posteriormente, pues, ya lo que tienen que hacer, pues, es hacer su comentario. Yo lo que les sugiero, pues, es que en este caso, ustedes eh, hagan un argumento primero, si es necesario, escríbanlo, no sé, en una cuartilla, para que al momento en que ustedes estén dando su argumento, pues, se escuche su voz, pues, se escuche segura, no se escuchen no se pongan a atacar, no lean, si van a leer, lean pausadamente, con entonación, no lean como de carrera, ¿no? Porque a veces ni siguen los signos de puntuación. Lean un texto que conocen, porque a veces cuando ustedes a veces investigan, me he dado cuenta que muchos pues nada más investigan y luego nada más están leyendo una página de internet, pero a veces ni la entienden. Entonces, sí es importante que ustedes de preferencia hagan su propio argumento. Vean, entonces esta página ya está grabando, ya le doy el botón para que deje de grabar y inmediatamente ya tenemos el archivo, ¿sí? Entonces, les decía esas recomendaciones. De preferencia, apliquen las reglas de la etiqueta, comiencen con su saludo, presenten su tema, después dan a conocer su argumento y finalmente terminan con una despedida. No que no entren directo como al análisis y quién habló, quién sabe. ¿Cómo sé que la voz es la suya, no? Entonces, después de esto, ya nada más ustedes le ponen guardar y compartir, ¿no? Ya se guardó, ya hago mi descarga, ya la guardo, la descargo, ya está descargada, vean. Le pongo mostrar en carpeta. Aquí está, a ver, ya mis archivos, vamos a ver si funciona. Ahí está, ya está cargando, ¿eh? Ustedes acuérdense, como es un medio de comunicaciones en hacer, pues es. Bueno, vean, se escucha perfectamente, ya cierro esta parte de aquí y ahora lo que voy a hacer es solamente abrir mi OneDrive o mi Google Drive o mi Dropbox. La rúbrica nada más dice que lo suban a una nube, ¿no? Puede ser cualquiera que ustedes tengan. Yo creo que la mayoría de ustedes utiliza el Drive de Google. Entonces, pues ya nada más lo que tienen que hacer es abrirlo y después, ¿qué van a hacer? Solamente esperamos a que cargue. Ya si ya vemos que ya cargó perfectamente, a ver, vamos a esperar un ratito a que esto ya está aquí. Veamos, entonces ya lo único que voy a hacer es identificar mi archivo y lo único que rastro
Vemos que ya está subiendo. Es que ya subió mi archivo, pues ya nada más me quedo. A ver, esperemos unos segunditos más. Ya apareció aquí mi archivo. Ya nada más le pongo clic, botón secundario y compartir. Ya le pongo compartir. Nada más restringido, solo las personas pueden abrir el enlace, pues lo puedo cambiar. Y con el enlace. ¿Listo? Copio y lo pego en mi documento. Y listo, ya vean cómo ya está mi archivo. Si ustedes quieren verificar entonces que efectivamente su audio funciona, pues cópienlo, cierren la sesión de Google que tienen abierta y después peguen su link. Y si entra y se puede y pueden escuchar en audio, pues quiere decir que yo también lo voy a escuchar. Pero si les pide que un registro, que les pide que un permiso, entonces quiere decir que a mí también me va a salir. Entonces sí es importante que lo hagan de una manera, pues, de una manera, pues, eh, en no les pida permiso, ¿sale? Entonces, luego nos dice, realiza un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea, este cuadro comparativo creo que es muy, muy simple. Ustedes pueden, vayan a insertar tabla, pueden hacer su cuadro comparativo, lo llenan de 2 filas, y pueden poner los títulos Estados Unidos y la URSS. Ahí está. Siempre, pues, procuren un formatito, pues, que se vea bien su tabla, que se vea presentable. Recuerden, pues, que esto también siempre, pues, es importante. A lo mejor le doy un poquito de color a una. Y yo creo que, pues, con 5 características que ustedes me den, es más que suficiente. Es una tabla comparativa. ¿Qué quiere decir comparativa? Que tengo que dar a conocer características similares. Si yo estoy hablando del sistema político, Estados Unidos, tendría que hablar del sistema político de la URSS. Si estoy hablando de tecnología, porque estamos hablando de la Guerra Fría, acuérdense, estamos hablando del periodo de la Guerra Fría. Avances científicos. En el otro también tendría que poner sus avances científicos. ¿No? Si estoy hablando que elaboraron alguna, ¿cómo se llama? Alguna política, algún plan, alguna ley. O leyes creadas. Bueno, también tengo que en la URSS también tengo que poner leyes creadas, ¿no? Entonces, cada que ustedes me hablen de algo, contrástenlo con el otro país. Sí, entonces aquí es cuestión de que hagan el contraste o la comparación. Si ustedes, por ejemplo, me hablan del sistema político y luego me hablan de otra cosa, acá ya no están haciendo la comparación, ¿sí? Bueno, entonces espero que no haya quedado ninguna duda con con esto de la línea del tiempo. Gerencia siempre. Cuando ustedes hagan una tarea, la primera hoja siempre debe de ser una carátula, ¿vale? Con sus datos personales, con sus datos del grupo, del módulo al que pertenecen, siempre dejen una carátula para darle formalidad y siempre terminen con sus referencias de consulta en formato APA. Pasamos a la segunda tarea que nos habla acerca de la actividad número 4 que se llama potencias y conflictos. Si entramos ahora aquí, nuestra plataforma
Y de este tema de potencias y conflictos, pues nos dice lo siguiente. Asia, África y Latinoamérica, ¿no? Entonces, aquí tenemos, dice, describe una cuartilla en el Asia y África, elabora un cuadro comparativo y escribe 5 renglones en tu conclusión. Como que esta tarea está un poquito más sencilla. Quizá lo único que se les va a complicar un poquito puede ser que sea el tema del argumento o de la descripción. Entonces vamos a ver, vamos a pegar. Describen una cuartilla, ¿vale? Proceso de descolonización. Países involucrados, ideología, antecedentes y consecuencias. Estos son los puntos. Describen en una cuartilla el proceso de descolonización de Asia y África. Entonces, estos son los elementos que vamos a tomar en consideración. Países involucrados, desarrollo, cómo se dio ese proceso, antecedentes del proceso y las consecuencias. Entonces, estos son los elementos a considerar. Ahí está. Dice, elabora un cuadro comparativo de 2 dictaduras o revoluciones de América Latina en el siglo XX. Considerar el país, el dictador, el periodo, los antecedentes y las consecuencias. Y luego escribe 5 renglones a manera de conclusión sobre las similitudes encontradas en el punto anterior, ¿sí? 5 renglones. Ahí está. Entonces, estos son los elementos que vamos a tomar en cuenta. A ver, para que ustedes puedan hablar acerca de este tema de la descolonización, tienen que leer a detalle, aquí está, a ver, vamos a abrirlo. Tienen que leer al detalle el recurso de la semana que se llama Descolonización de Asia y África. Aquí está, es un documento en PDF, vamos a descargarlo. Aquí está. Entonces, yo creo que la información que tienen África, si se ya les habla de algunos países, también vemos cómo ocurrió el proceso, algunos factores internos y externos que ustedes podrían tomar en cuenta como antecedentes, países que y bueno, también creo que con eso completar lo que sería este punto, ¿vale? Este punto, escribe una cuartilla. Si ustedes tienen duda todavía sobre cómo quieren más información sobre este tema, pues váyanse a actividad 4, potencias y conflictos, y aquí les otros links de consulta para que profundicen más sobre el tema de la descolonización y tengan el suficiente argumento los países que buscaron su independencia y que se encontraban bajo el yugo o bajo el dominio de los países mucho más poderosos. Entonces, muchos de esos factores pues fueron el que pues vivían pues con una violación muy grande de sus derechos humanos, vivían bajo esclavitud,
discriminación, no tenían, por la lejanía de los países pues más de los países poderosos, pues estaban muy abandonados. Entonces pueden buscar esta parte de cómo lo consiguieron, ¿no? Entonces vean estos dos videos y estos artículos para que puedan conocer más sobre el tema, ¿sí? Entonces, hay algunos que preguntan acerca cuántas líneas tiene una cuartilla, ¿no? Entonces, para eso, pues busquen, cuando ustedes escriban, pues háganlo pues bueno, véanse aquí, les voy a dar, por ejemplo, cuando hacen un argumento de este tipo, yo les sugeriría que lo hagan a renglón 1.5, ¿sale? Aquí está el interlineado 1.5, véanlo, aquí en este botoncito, 1.5. Y vean cómo ya les da un poquito más de espaciado, y sobre todo esto se hace principalmente para dar también mayor, pues, eh, realce al texto, mayor formalidad, justifiquen su texto con este botón, y también siempre utilicen una letra, de preferencia letra Arial, tamaño 12. Entonces, vean, va cambiando el texto si ustedes siguen estos elementos. Interlineado 1.5, letra Arial tamaño 12 y justifiquen el texto. ¿Sale? Bueno, después dice, elabora un cuadro comparativo sobre las dos dictaduras o revoluciones. ¿Qué les sugiero que hagan en este caso? Primeramente, pues, analicen el tema de las dictaduras. Aquí lo tienen ustedes. En las dictaduras, aquí está. Dictaduras en América Latina. Es un documento en PDF. También aquí ustedes descárguenlo, vean ese tema, analícenlo, antecedentes, ¿cómo se llama? Las características de las dictaduras. También analicen, aquí también les dan los países que pueden ustedes encontrar. Elijan alguno de estos. Por ejemplo, pueden elegir Argentina con Bolivia, pueden elegir a Brasil con Colombia, a Ecuador con Honduras. Aquí nada más les da el gobierno y les da el periodo, pero las características ustedes ya las tienen que investigar en otras fuentes de consulta, ¿sí? Recuerden siempre que las fuentes de consulta deben de ser confiables. Entonces ya nada más lo que tienen que hacer pues es pues darle formato a su tabla. Insertar tabla, convertir texto en tabla. A ver, aquí está. Se pueden hacer esto y después ya nada más poner algunos detalles. Insertar tabla, dibujar tabla. Y ahí está. Aquí, pues no nos sirve tanto el interlineado 1.5 porque pues no es como tal un texto, pero sí lo podemos hacer a un tamaño mucho más pequeño. Bueno, aquí puedo poner a Honduras. Puedo poner a Ecuador. Y después de eso, ya ustedes van a ir dando las características. A ver, permítame un segundito. A ver, disculpen la interrupción. Entonces,
Este puede ser el ejemplo de su cuadro combativo. También acuérdense el formato. Y aquí ya pueden ir dando todas sus, nada más únicamente el nombre del dictador. Periodo que abarcó, solamente la fecha. Por ejemplo, este es un ejemplo nada más, ¿eh? Si ustedes me van a poner, por ejemplo, los antecedentes, yo les sugiero que lo hagan a manera de viñetas también, poniéndome los antecedentes primeramente, van escribiendo. Nada más ideas principales. Acuérdense, no se les pide que escriban absolutamente nada. Nada más no expliquen. Nada más la idea principal. Después de eso, después colocan ustedes las consecuencias y también nada más, de igual manera, a ver, de igual manera, nada más colocar pura consecuencia, pero sin dar explicaciones, ¿sale? Justifican su texto y eso sería todo lo que tendrían que hacer. Y de esa manera quedaría su cuadro. Y finalmente, escribir a manera de conclusión 5 renglones sobre las similitudes encontradas. Si es una dictadura, ¿qué quiere decir? Que prácticamente cumple con características de una dictadura, ¿no? Esas características también están dentro de ese documento en PDF. Aquí están. Entonces también vean cómo son las dictaduras. Las dictaduras pues siempre son de tipo militar, instituyen leyes marciales, o sea, leyes militares, tienen la milicia tiene atribuciones extraordinarias, hay una violación a los derechos humanos, ¿qué más? Hay detenciones por delitos a lo mejor que nosotros pudieran capturas, hay desapariciones de personas, formas de represión. Entonces también, si ustedes van a encontrar estas formas de represión, analicen cómo fueron en cada uno de esos países que ustedes están estudiando. Si me tienen que dar a conocer características propias de, por ejemplo, de Ecuador y Honduras o el que ustedes elijan, pero nada más, no tiene que ser algo totalmente distinto. Si ustedes me hacen una conclusión, pero de algo que no tenga nada que ver con Ecuador y Honduras, entonces o los países que ustedes hayan elegido, entonces la información pues es incorrecta. ¿Por qué? Porque tiene que ser de lo que ustedes se dieron cuenta al hacer. Esto sería todo. No se olviden siempre, carátula, referencias y acuérdense, siempre la rúbrica, ¿sale? La rúbrica siempre la van a encontrar en un poquito escondida dentro del documento de la actividad, pero de cómo se evalúa, y siempre la rúbrica está aquí, en esta palabrita, ¿sale? Le dan un clic y la van a encontrar. Y aquí está, para que le den siempre una lectura. ¿Ok? Bueno, pues entonces, pues eso sería todo con relación a la clase del día de hoy, a la sesión, nuestra sesión. Pues de momento, como les señalé, pues no hay estudiantes presentes, pero ya saben que pues siempre es que les surja una duda, con toda confianza se pueden poner en contacto con su servidor para que les pueda apoyar. Pues sin más por el momento, pues eso es todo. Pues les agradezco mucho que hayan visto la sesión y pues cualquier duda estoy para servirles. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, según el momento en el que vean esta sesión. Cuídense mucho y estamos en contacto.